Gloria al Señor. ¿Cuántas mujeres tienen hijos? ¿Cuántos hombres son papás? Bueno, Diego, mi yerno, tiene, mi nietecito que tiene 1 año y pico, que hace unos días empezó a caminar solito. ¿Cuánto tiene? 1 año y 6 meses, 1 año y 7 meses. Pero Dios nos ampara y nos libre. ¿Qué ocurriría si un niño pasa 1 año, 2 años, 18 años, 19, 20 años y no camina? ¿Qué sentiría un padre, una madre? Triste, ¿no? Tristeza. Y yo quiero decirle que ese niño nace con el propósito de ser una persona bendecida, en fin. Y cada día que nace un niño espiritual, viene con un propósito de Dios. Pero ¿qué ocurre si ese niño pasan los meses, los años, 20 años y ese niño espiritual no camina solo? Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente, que seamos maduros en la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creemos? El deseo de Dios es que tú seas un varón de Dios, una mujer de Dios, firme y fuerte, caminando por fe conforme lo enseña la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, pero vamos a leer el versículo 13, gloria a Dios. Efesios 4, versículo 13, gloria al Señor. Los que traen la Biblia rápidamente ahí, la buscan. Usted que está allí en su casa, un cordial saludo una vez más a todos los hermanos que el Señor ha traído el día de hoy. Si usted está acá sentado o sentada aquí en este lugar, no fue porque alguien lo invitó, es porque Dios tiene un propósito contigo aquí, hoy, ahora. ¿Cuánto lo creen? Alabado sea el Señor. Versículo 13, Efesios 4, versículo 13. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aquí podemos ver al apóstol Pablo, un varón que fue tomado con un propósito específico de Dios. Rápidamente recordamos que él fue Saulo de Tarso. Tenía cartas de los principales sacerdotes y él creía en su corazón que estaba agradando a Dios. Él creía que era un hombre, él era fariseo de fariseos. Hemos estudiado quiénes eran los fariseos, hombres, una élite muy importante en el pueblo de Israel, encargada de la parte política, económica, religiosa, de representar de alguna manera al pueblo de Israel, conocedores de la Torá como los que más. Saulo de Tarso fue educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, y él creía que estaba agradando a Dios, perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que fue necesario que el mismo Señor Jesús se le apareciera ahí en Damasco. Cuando iba camino a Damasco en el desierto, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida da un giro de 180 grados. Estaba con la cara para acá, tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y da un giro de 180 grados. Es transformado. La palabra enseña que el apóstol fue tomado en el Espíritu y llevado al cielo, lo dice la palabra de Dios. Fue tomado por el Espíritu y llevado al paraíso. ¿A qué? A recibir la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Es el instrumento escogido por Dios para dar la doctrina. Doctrina sabemos que es la enseñanza para la iglesia. Y acá está lleno del Espíritu Santo de Dios, con la mente de Cristo, enseñándole a la iglesia el propósito del Señor con cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros, este puñadito que somos como la palma, una manita,
Estamos en la unidad de la fe en qué o en quién. De la fe en que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió, resucitó, pero que viene pronto por su iglesia. En la unidad de la fe que somos salvos por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. En la unidad de la fe que tenemos un solo propósito, un solo objetivo, una sola visión, una sola misión. Estamos enfocados en predicar el evangelio del Señor Jesucristo y en hacer discípulos, alabado sea Dios. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y acá sí que es tremendo, cuando nosotros leemos del conocimiento del Hijo de Dios, Él quiere que lo conozcamos. Y yo me pregunto, ¿de verdad será que sí conocemos quién es Jesús de Nazaret? Nosotros sabemos lo que Él hace, lo repito una y otra vez. Todos sabemos que Jesucristo es el Señor, salva, sana, bautiza, da poder, viene por su iglesia, alabado sea Dios. Y así como está plasmado en ese cuadrito ahí, viene y lo recibiremos en las nubes. Alabado sea Dios. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y ese fue el dilema del pueblo de Israel, ese fue el dilema de los fariseos. No pudieron entender quién era Él. Pero Él dice acá que conozcamos, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que Dios quiere que realmente su iglesia lleguemos. Primero a la unidad de la fe. Solamente el Espíritu Santo de Dios obra en cada corazón y en cada vida para tener esa fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. No andamos por vista, sino por fe. Y a cada uno nos ha sido dada una medida de fe del Señor. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y que demos fruto. Y ese fruto, cuando nosotros crecemos, cuando dejamos de ser niños espirituales, nos lleva a 4 puntos. El primero, a la unidad de la fe. La única forma de llegar a la unidad de la fe es cuando dejamos de ser niños y crecemos espiritualmente. Recordemos que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le decía: primero te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y una cosa es verlo. Cuando la persona abre su corazón, ¿cuándo nace de nuevo? Cuando la persona reconoce que es pecador, cree en el amor de Dios, que el Señor Jesucristo pagó el precio. Cuando cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Cuando lo recibe como su Señor y Salvador, sabiendo y entendiendo lo que está haciendo, ahí nace de nuevo. Y Nicodemo, gran erudito, conocedor de la Torá, de la palabra, no entendía eso. Decía: pero ¿cómo es posible después de ser un hombre entrar al vientre de la mamá y nacer de nuevo? Y el Señor le dice: mira, ese es el primer nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere que seamos espirituales, alabado sea Dios. Y el Señor le dice: te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Moisés vio de lejos la tierra prometida, pero no entró. Gloria al Señor. Cuando los hijos de Dios nacemos del agua y del Espíritu, que es nacer de la palabra de Dios escrita y del poder del Espíritu Santo, esa palabra sazonada con el poder del Espíritu Santo, es cuando empiezan a romperse entonces esos esquemas, esas ataduras. Cuando Lázaro resucitó, el Señor Jesucristo era el único que podía darle la vida de nuevo y resucitar. Lo resucitó, pero salió su cabeza envuelta con vendas, atadas las manos y los pies, y le dice a sus discípulos: desatad de vosotros y dejadlo ir. Cuando la persona viene a Cristo y nace de nuevo, resucita espiritualmente, como Lázaro, pero aún está atado.
por ataduras de cigarrillo, de cuanta cosa, de licor, de alcohol. Tiene ataduras y ligaduras de todo lo que... A ver, ayúdenme, ¿de qué más puede llegar una persona cuando llega a la congregación? De robo, de habladuría, de chisme, de mentira, de engaño, de fornicación, de todo. Está atado. Pero cuando la palabra de Dios empieza a hacer efecto en esa persona, si esa persona empieza a ser discipulada, si empieza a conocer quién es Jesús, ¿qué le digo a la gente? Que quién me envió a ustedes. Me van a preguntar quién me envió a sacarlos de Egipto. Y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy, me ha enviado. Y volvió y le repite el gran yo soy. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Ayúdenme, yo soy la puerta. Yo soy el gran yo soy. En Jesús de Nazaret estaba Jehová. Alabado sea Dios. Estaba el Todopoderoso, estaba la plenitud de la deidad. Cuando empezamos a entender quién es Jesús, empezamos a conocerlo. Esto viene como resultado de crecer espiritualmente, viene como resultado de nacer del agua y del espíritu, viene del resultado de estudiar y escudriñar realmente la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando una persona empieza a crecer espiritualmente, viene como punto número 2, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y para conocer quién es el Señor Jesucristo, debemos escudriñar, no leer, escudriñar desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, pasando por los 13 libros que escribió el apóstol Pablo, donde se condensa lo que es la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo, escudriñándola. Para conocer quién es el Señor Jesucristo debemos pasar mucho tiempo con Él, estudiar de la mano del Espíritu Santo de Dios bajo la luz del Evangelio. El Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo bajo el conocimiento de quién es Jesús de Nazaret. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que ese cordero que sacrificaron, que la sangre fue puesta en los dinteles de la puerta, en los atrios para evitar que entrara el ángel de la muerte, era tipo, era símbolo del Cordero de Dios. Cuando Moisés, después de 3 días, llega con el pueblo de Israel a las aguas de Merieba, y las aguas estaban amargas, llevaban 3 días sin pasar un sorbo de agua, tenían sed, estaban cansados, y fueron y probaron las aguas y eran amargas. Y Moisés sintió temor porque el pueblo pensó en apedrearlo, pero él hizo lo que debía hacer, oró a Dios y Dios le abrió los ojos y le mostró un árbol. Toma de las ramas de ese árbol, le acecha las aguas y las aguas se hicieron dulces. Cada persona que llega al Señor Jesucristo está como las aguas de Merieba, amargas. Pero ese árbol se llama Jesucristo. Ese árbol que endulzó esas aguas, hoy endulza la vida de todo hombre y de toda mujer que abre su corazón a Él. Y así como endulzó las aguas de Merieba, endulza nuestra vida, alabado sea el Señor. Debemos conocer quién es el Señor Jesús, como lo conocieron los héroes de la fe. Hebreos capítulo 1 dice, creyeron en Él y lo saludaron de lejos, viéndolo de lejos. Durmieron esperando en la manifestación de Dios en el Hijo. Alabado sea Dios, en Jesús de Nazaret. Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, muere. Cuando dura 3 días en la sepultura su cuerpo, Él se fue a un lugar que se llamaba el seno de Abraham para justificar a los que habían dormido esperando su venida y su manifestación. Si usted estudia, el seno de Abraham existía en el antiguo pacto, y todo el que dormía, que había sido justo delante de Dios, que había creído, le había creído a Dios y esperaba en la manifestación del Hijo de Dios, estaba en el seno de Abraham. El rico Epulón y Lázaro, cuando muere, estoy equivocado, cuando muere Lázaro, ¿estoy bien? Cuando muere Lázaro y lo ve allá y le dice, deja que toque, ¿en dónde estaba?
en el seno de Abraham. Cuando Jesús está en esos 3 días y se presenta ante ellos, justifica y parten al tercer cielo. Alabado sea el Señor. Esto hay que escudriñarlo porque esto no lo enseñan. Esto es revelado por la misma palabra que está escrita. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A través de Moisés nos muestra: yo soy el que soy. ¿Quién es Jesús? Es un estudio que cada hijo de Dios debe tener para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, que es el deseo de lo que estamos estudiando hoy. Alabado sea el Señor. Como punto número 3, cuando una persona es discipulada, cuando una persona estudia la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo de Dios y por hombres que Dios ha levantado como maestros para enseñar su palabra, nos lleva a ser perfectos. ¿Sabe que Dios quiere que seamos perfectos? En Mateo capítulo 5 versículo 48 el Señor Jesús enseña: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto que está en los cielos. Él es perfecto. En el original griego la palabra perfecto es teloios y se deriva de la palabra griega telos, que significa el fin o la meta. Perfecto en griego significa pues haber llegado al completo desarrollo, al fin de una meta. ¿Y cuál es el fin de un hijo de Dios? Llegar a la estatura del conocimiento del Señor Jesucristo. Nuestra meta es: estamos esperando que suene la trompeta y podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes. Alabado sea Dios. Nuestra meta es la santificación. Gloria al Señor. Cuando crecemos espiritualmente nos lleva a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar a esa estatura de la medida de la plenitud de Cristo es necesario pasar tiempo con Él. Yo le preguntaba a una persona: ¿usted puede enamorarse de alguien que no conoce? Para usted enamorarse tiene que conocerle, y para conocerlo debe pasar tiempo con esa persona, conversar, escudriñar, si se quiere, de alguna forma su corazón, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Qué tal que en este momento yo le preguntara a una hermana? Primero le pregunto a ella y escribo en un papelito qué es lo que le gusta a su esposo y qué no le gusta. Y voy y le pregunto al esposo qué es lo que le gusta a él. Y me dice algo diferente de lo que la esposa me dijo. O se le pregunta al hombre qué es lo que más le gusta a su esposa. Qué bueno que nosotros podamos conocer lo que al Señor le gusta y no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada. Eso ocurre cuando realmente lo amamos de corazón. Cuando una persona está enamorada, cuando una mujer se enamora, vamos a hablar de las mujeres, ellas le cuentan a sus amigos: si es que usted viera cómo se peina, le dice, si cada cosita se la describe, hermanos. Oye, qué lindo que nosotros, nuestro tema de conversación todo el tiempo sea de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio, de su segunda venida que viene por su iglesia. Alabado sea Dios. Que estamos cerrando, finalizando la dispensación de la gracia y se aproxima el reino milenial, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores será nuestro pastor. Alabado sea Dios. Nos espera eso, pero para llegar ahí tenemos que crecer espiritualmente. No puede haber celos entre nosotros, no puede haber envidia, no puede haber contienda, no debe haber disensión. Eso ocurre en los niños. Si usted ve a un niño, tiene algún juguetico y otro se lo coge y se lo rapa, ¡mío! Hermano, y en algunos lugares, no acá, eso sucede en otros lugares, al determinado hermano le gusta sentarse en esa silla. Y un día se le anticipó algo y se le sentó en esa silla y usted, esa era mi silla. Por decir un chiste, lo de menos. ¿Cierto, hermanos, que aquí ya no hay egoísmo? Envidia menos, ¿cómo le ocurre, hermano? Murmuración.
chisme. Eso que le cuenta, venga hermano, yo le voy a contar algo, pero es para que oremos. Y le suelta el chisme, pero no es ninguna oración. Debemos crecer espiritualmente. Alabado sea Dios. El título del mensaje es Pasos para llegar a la meta en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Cuando la persona crece espiritualmente y deja de ser niño espiritual, nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea el Señor. El versículo 14 lo voy a dividir en parte A y en parte B para explicarlo así como el Señor me lo dio. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. A un niño se le engaña fácilmente, le dice venga y le muestran un dulce o algo y se engaña. ¿Ocurre o no ocurre, hermanos? Y por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. No le vaya a recibir nada en la calle a nadie, en el bus, allá en el colegio, no le reciba. Nosotros estamos pendientes. Esta palabra es para advertir a los niños espirituales que tengamos cuidado con los vientos de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina, los que llevamos ya muchos años, nos acordamos de lo que hemos visto, de lo que ha sucedido. Hay muchos vientos de doctrina, de enseñanza, que no es realmente la doctrina del Señor Jesucristo. Así como a un niño físico lo pueden engañar con facilidad, ocurre lo mismo a un niño espiritual. Un niño que no conoce realmente la palabra de Dios, que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha escudriñado lo que es la doctrina plena. Repito, doctrina es enseñanza. La enseñanza del Señor Jesucristo para su iglesia se puede engañar con facilidad, así como a un niño físico. Por ejemplo, cuando yo era un niño adolescente, espiritualmente hablando, yo evangelizaba, oído porque de pronto aquí algo puedo molestar y no es lo que Dios me dio. Dios me permitió a los 5 días empezar a evangelizar. Y no, perdone que hable de mí, pero es lo que ocurrió. Estudiaba electrónica, estaba probando un equipo que habíamos armado, un equipo de amplificación. Y entonces pasaba uno al frente todo contento a probar el equipo que uno había hecho, lo había armado, lo había ensamblado y ya sonaba. Entonces los muchachos pasaban, hola, 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 sonido, sonido, probando, 1, 2, 3, 5, lo que se dice, ¿no? Y yo llevaba 5 días de convertido, me había convertido el domingo, pero había llegado a una congregación que hay culto todos los días, y hay ayuno todos los días, y hay vigilia todos los días. Y hermano, esos 5 días pues yo la pasé allá. Iba a trabajar y corra por la tarde a escuchar la palabra. Y allá siempre preguntaban, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Hermano, y en lugar de decir 1, 2, 3, probando sonido, 1, 2, 3, solté el grito, ¿quién vive? Y yo mismo me contesté, Cristo, y a su nombre, gloria. Oiga, hermanos, y hubo un sonido en este salón de clase total, porque el silencio también se escucha. Se escucha la bulla, pero se escucha el silencio. Hermano, y eso me blanqueaban los ojos. Quedaron callados, nadie se atrevía a decir nada. Cuando ya volví en sí, que estaba en el salón de clase, pues me quedé como que estoy como la vivienda. En fin, no, el Espíritu de Dios ya estaba en mí. Gloria al Señor. Y empieza uno por uno. Yo era el que organizaba. A mí me gusta mucho la música vallenata, tenía grupo vallenato. En esa época había una taberna, pizzería que se llamaba Domo, había en Chapinero, había en la 45, y yo organizaba a dónde íbamos ese viernes a parrandear. Y entonces me dicen, y entonces ya que se volteó, le lavaron el cerebro. Le dije, hubiera sido el cerebro. Me lavaron el cerebro, el cuerpo, las manos. Soy nueva criatura, fui lavado completamente por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y a dónde es la parranda hoy? Les dije, los invito cordialmente, hay una vigilia, vámonos para allá. Y Dios me dio palabra. El hermano, el profesor era uno así como mi hermano Abner. Hermano Pedro, el pastor era así, parece hermano Abner. Quite las gafas. Él era del Valle del Cauca y el hombre se queda mirándome. Yo únicamente veía que los ojos miraba con los ojos. Hermano, ¿qué pasó? Pedro, ¿qué pasó? Conocí al Señor Jesucristo.
Y déjame decirte que el Señor te ama. Alabado sea Dios. Gracias, mi hermano. Años después me lo encontré y me dice, hermano Pedro, ¿usted todavía asiste a la iglesia? Le digo, claro, ¿por qué? Dice, porque esas palabras tocaron mi vida. Y hoy asisto a tal lugar y soy un servidor de ese lugar. Alabado sea Dios. Empecé a predicar a los 5 días. Alabado sea el Señor. Era un niño espiritual. En ese momento lo invité a donde yo asistía, pero yo pensaba, yo los mandaba a muchos lugares. Les decía, vaya a tal lugar, vaya a tal lugar. A mí me interesa que conozca de Cristo. Hermano, lo importante es que se congregue. Y mire que aparentemente suena bien, ¿verdad, hermanos? Aló, sonido, sonido. Aparentemente suena bien. Hermano, congréguese, no importa dónde, congréguese. Lo importante es que asista. ¿Qué pasaría si una mamá acaba de dar a luz a su bebé? Y lo importante es que dé a luz, tome, críelo usted, aliméntelo como pueda. En lo que vaya que lo críe la vecina. Una mamá hace eso, hermanas. ¿Cierto que no? O si no, estaría completamente loca. Con excepciones de algunas que los abandonan. Cuando Dios nos da la bendición de tener un hijo espiritual, debemos preocuparnos por saber qué es lo que va a comer. O la mamá no se preocupa qué es lo que su hijo con qué se va a alimentar. Porque si el niño se alimenta bien, si le da pecho materno, y cuando empieza a comer le dan las fruticas, le dan la papilla, le dan la proteína, ese niño no se va a enfermar. Ese niño va a crecer sano y fuerte y difícilmente una bacteria le va a hacer mella. Ocurre igual en la vida espiritual, hermanos. Cuando una persona abre su corazón al Señor Jesucristo, es un bebé que acaba de nacer. Nació de nuevo. A partir de ese momento, su papá espiritual o el instrumento que Dios usó para hablarle, tiene una responsabilidad delante del Señor. ¿Cómo va a alimentar a ese hijo? ¿Qué es lo que va a recibir y con qué se va a nutrir? Cuando yo era bebé espiritual, hermano, gloria a Dios, porque la gloria sea para el Señor, fueron cientos, miles de personas que llegaron a los pies del Señor y enviaba tal. Por todas las mega iglesias hay personas, espero que estén. Hoy día el Señor me ha hecho reflexionar acerca de los que le estoy hablando. A ese bebé espiritual hay que discipularlo bien, para que no se vaya a enfermar. Hay muchos que se enferman y se mueren espiritualmente y vuelven atrás. Otros se crean débiles espirituales, así cada ratico está enfermo. Espiritualmente ocurre igual. Gloria al Señor, alabado sea Dios. El Señor nos advierte que hay falsos profetas, falsos maestros, hay falsos. ¿Y qué es lo más parecido a un billete de 100? Bueno, pues uno falso. Cuando el niño espiritual no tiene el discernimiento, él ve el billete falso y lo recibe. Si a un niño de 5 o 6 años le dan un billete de 100,000 de esos que parecen reales, pues el niño lo recibe como si fuera un billete bueno. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, hermanos. Infortunadamente, cada vez que se acerca la venida del Señor Jesucristo, aparecen nuevas cosas, nuevas doctrinas, nuevos vientos de doctrina. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le decía a la iglesia, ya no sean más niños, crezcan espiritualmente. Gloria a Dios. Y estamos viendo el fruto de crecer espiritualmente y cómo debemos hacerlo, cómo debemos alimentarnos. El apóstol le decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Alabado sea el Señor. Esa leche espiritual no adulterada es el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando conocí del Señor, hubo unos años que yo no entendía si era salvo o no era salvo, o luchaba para tratar de ser salvo, porque infortunadamente revuelven la ley con la gracia. Entonces la persona no sabe, por eso aparecen muchos paisanos míos de Boyacá con una cosita acá, diciendo que son judíos mesiánicos. Y para ser judío mesiánico hay que haber nacido en el Estado de Israel o hijo de un judío y de una mujer hebrea. Y conocer y tener un encuentro con el Señor Jesucristo, entonces ahí sí puede decir que es judío mesiánico, porque era judío, era su doctrina, su religión,
pero tuvo un encuentro con el Mesías. Entonces ahora es judío, pero es mesiánico, creyó en el Señor Jesucristo. Eso le corresponde al pueblo de Israel. El resto de las naciones somos gentiles, que solamente se nos abrió la puerta cuando el Señor Jesucristo se manifestó. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, se abrió la puerta para que cualquier ser humano en cualquier parte de la tierra que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad entera que se hizo hombre. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay falsos pastores, por eso se blasfema el evangelio. Hay falsos maestros que enseñan cosas que no son y por eso se blasfema el evangelio. ¿Y por qué los hermanos que tienen ese corazón dispuesto para recibir de Dios son fácil presa de ellos? Porque son niños espirituales. Cuando una persona conoce el evangelio pleno del Señor Jesucristo, cuando conoce quién es el Señor Jesús, cuando valora lo que Él hizo, si falla, se cae, se para inmediatamente, porque sabe quién es su maestro, sabe quién es su Salvador, lo conoce, y ahí no habrá demonio de juicio que venga a ponerle el pie encima. Cuando un niño espiritual falla, ese niño espiritual, el enemigo le manda demonios de juicio, dardos de juicio, y la persona va a tratar de orar y usted que va, cállese, o va a tratar de hablar del Señor, viene un demonio de juicio y lo hace callar. Pero cuando un hijo de Dios conoce quién es el Señor Jesucristo, no habrá demonio de juicio que lo detenga. Conoce a su maestro y Él nos ama. Si hay alguien que nos ama, es Él. Si hay alguien que conoce nuestras debilidades, es Él, hermanos. Él espera es que nosotros le abramos nuestro corazón y le contemos cómo somos. Que si falló, inmediatamente no espera a que el demonio de juicio venga encima. Busque un lugar, hable con el Señor, si puede arrodillar, arrodíllese y dígale: Señor, yo acabo de cometer un error, perdóneme, pero acá estoy. Y créame que el Señor es grande, es lento para la ira y grande en misericordia, y que se deleita en perdonar, y que a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Cuando hay un corazón que de verdad se humilla delante de Dios, no importa si ha fallado, el Señor lo levanta, lo restaura. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo? Hermanos, el pueblo de Israel es algo precioso. Fue al único pueblo, a la única nación sobre la faz de la tierra que en todo el antiguo pacto conocieron el verdadero Dios. A la única nación que Dios se le reveló fue al pueblo de Israel. Y el Antiguo Testamento es esa relación que Dios tuvo con ellos. Y el Evangelio enseña que el Antiguo está escrito para nosotros como ejemplo. Amén. Debemos conocerlo, escudriñarlo, estudiarlo, pero para nosotros no fue ese contrato. Ese contrato fue para el pueblo de Israel. Para nosotros se nos dio, esta es la copa, hoy hay Santa Cena, esta es la copa del nuevo pacto. Para el resto de las naciones de la tierra se nos dio el nuevo pacto, hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el antiguo pacto fue dado para el pueblo de Israel, y ellos son ¿quiénes? Diga: el pueblo de Dios, nación santa, escogida por Dios. A Dios le plació escogerlos a ellos. Pero para nosotros vino algo mayor, más grande. ¿Qué es, hermanos? Que somos hijos de Dios. En Cristo Jesús se nos dio la autoridad y el poder. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A cuáles? Al pueblo de Israel. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora imaginémonos la familia López, tuvo 10 hijos. De los 10 siempre dicen por ahí que había una ovejita descarriada. Y esa ovejita descarriada se fue de la familia lejos y hacía cuantas cosas que de pronto los hermanos sentirían vergüenza. Por ser así, ¿dejaría de ser de la familia López? No, seguiría siendo. Esa ovejita se llamaba el hijo pródigo. Y un día volvió en sí, dijo:
en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que yo. Yo volvería a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y cuenta la palabra de Dios que el padre lo vio a lo lejos, lo estaba esperando. El Señor Jesús, ¿sabe por qué no ha venido? Él, desde el apóstol Pablo decía: ven, Señor Jesús, lo están esperando ya. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor Jesús? Porque está esperando que muchas de sus ovejas que están descarriadas vuelvan a su redil, vuelvan a su primer amor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Alabado sea el Señor. Versículo 14. No, estamos en el versículo 8. Es otro pasaje que coloqué. Dice, versículo 19: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando a un niño espiritual le llegan falsos de todo tipo, maestros, profetas, y le dan palabra que no es de Dios, ¿cómo se juzga a un hombre? No en el sentido de juzgar de condenación, porque el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué herramienta nos garantiza a nosotros que nos puede revelar si algo es o no es de Dios? El fruto. ¿Qué es un gran hombre de Dios? Miremos los frutos. ¿Qué es una gran mujer de Dios? Miremos los frutos. Ahora ayúdenme, hermanos. ¿Qué pueden ser esos frutos, hermano Giovanni? Rápido. Mientras el hermano piensa, a ver, hermana, un hijo de Dios es misericordioso. ¿Qué más? A ver, hermanos, ¿qué más frutos puede tener, hermanos, un hombre que es de Dios? ¿O qué frutos tiene un falso profeta? ¿Qué frutos puede tener? A ver, rápido. El comportamiento, de pronto si es casado, ¿no? ¿Cómo será en su casa realmente? O con sus hijos. ¿Cuántos discípulos tiene bien formados en la palabra de Dios? ¿A cuántas ovejas ha traído al Señor? El Señor dice que están apartados y lo invita a camine. El que hace volver a una persona del error, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Hay frutos, debe haber frutos. Hay muchas personas, por ejemplo, que no son enviados por el Señor y que de pronto siembran en los hermanos es una palabra de cizaña. Nosotros debemos conocer los frutos de aquella persona que nos esté hablando. Por los frutos es que conocemos. Y el Señor dice: un árbol bueno no va a dar frutos malos, y un árbol malo no va a dar frutos buenos. El Señor quiere que crezcamos para que no seamos engañados por vientos de doctrina. Alabado sea Dios. Los falsos maestros, profetas y todo lo demás, alabado sea el Señor, no buscan realmente las cosas de Dios. No buscan a que las personas conozcan realmente de Dios. Una característica, hermano, es una persona que no es de Dios y que se hace pasar por profeta. Él no va al perdido. Usted nunca lo va a ver hablándole al perdido. Usted lo va a ver hablándole a los niños espirituales, a la persona que tiene deseo de conocer de Dios. A menos que ahí, como por ejemplo hablaba esta mañana con el hermano Moisés, que hoy nos acompaña, que canta duro, ¿sí lo escucharon, hermano? Y él tiene acá: Cristo viene, porque es que dice que él recibió de Dios el hecho de hablarle más bien a las ovejas que están como medio apartadas, que Cristo viene pronto, que se arrepienta,
que Cristo viene pronto. Amén. Por lo demás, hermanos, una persona, un maestro falso, nunca buscará al perdido de la calle porque no le va a prestar atención. Le va a hablar al que medio conoce la palabra. Y entonces, hermano, que en tal parte hay un varón de Dios que está profetizando, vámonos para allá. Hermano, que allí hay sanidad, vámonos para allá. Hermanos, el profeta se llama Jesucristo. Él es el profeta por excelencia. Y Él nos dejó su palabra escrita. Yo aquí estoy hoy profetizando. El oficio del profeta del antiguo pacto es muy distinto al profeta de hoy. El oficio. En el antiguo pacto, el profeta, el pueblo consultaba a Dios a través del profeta. Hoy el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y Dios nos habla a cada uno. ¿Cuál es el oficio del profeta de hoy? Predicar la palabra como está escrita, sin quitarle ni añadirle. Amén. Hoy día nosotros ya no somos guiados por profetas. Hoy día nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros. Que de pronto a veces se contrista porque no le obedecemos, pero ahí está. Ustedes no han notado ahí, Dios usa hermanos que no se están congregando, pero hay muchas veces que en ellos hay más fruto. Y ven la oportunidad de hablarle a alguien y le predican el evangelio del Señor Jesucristo. Los invitan, los motivan, los restauran. Dios va a tomar a todos esos hijos, su Espíritu Santo. Dios va a empezar a esos hijos que no están unidos plenamente a su cuerpo, los va a traer porque Dios va a hacer algo grande y poderoso. La venida del Señor Jesucristo está cercana de verdad. Y es necesario que todos los que están apartados vuelvan al redil. Y Dios va a traer su Espíritu Santo va a mover a estos hombres y mujeres que son tremendos hombres de Dios, pero que están apartados. No del Señor, de su cuerpo. Alabado sea Dios. El Señor va a hacer cosas poderosas, hermanos. Dios lo está haciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. El versículo 15, ahora sí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno de sus miembros, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios en esencia es amor. Nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros. Nos ama tanto que hoy está con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Él quiere, hermanos, que ya no seamos niños espirituales, sino que seamos discípulos del Señor Jesucristo, que podamos conocerle, que podamos llegar a la plenitud de su estatura. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias. Gracias porque tú hoy nos recuerdas que no quiere vernos gateando cuando ya tenemos años de conocer tu camino. Tú hoy quieres que nos levantemos con esa antorcha corriendo hacia la meta, a esperarte, que estemos realmente esperando tu venida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, gracias por cada hijo tuyo que hoy está en este lugar. Gracias por cada hija tuya, Padre amado. Hoy declaro, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, que hoy tú restauras corazones, que hoy tú restauras ministerios, que hoy tú restauras vidas. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias porque hoy nuestra meta se llama Jesucristo, es nuestra meta. Y debemos amarnos los unos a los otros. Debemos de ser uno solo, porque todos pertenecemos al cuerpo que es el Señor Jesucristo, y Él es la cabeza de su cuerpo.
Él es el pastor de pastores. Él es el profeta por excelencia. Él es el apóstol por excelencia. Nosotros cumplimos el oficio de pastor, pero Él es el pastor de pastores. Él dio su vida por nosotros. Él nos ama. Yo no sé cómo esté hoy su caminar con Dios, pero aprovecha este momento, aprovechémoslo. Ya vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a orar, vamos a decirle: Padre Celestial, yo reconozco que he fallado. Señor Jesucristo, quizás he sido ese hijo pródigo, pero gracias porque tú me amas tanto, que estoy sano, que estoy bendecido por ti, que estoy libre, que estoy prosperado, porque nunca me has dejado de amar, porque sigo siendo tu hijo. Pero como el hijo pródigo, hoy te digo: perdóname, Señor. Sé que no soy digno, pero más grande es tu amor que mi pecado. Y hoy vengo a ti con un corazón dispuesto, Señor. Hoy quiero obedecerte, hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy anhelo que tu Espíritu Santo llene completamente todo mi ser, que yo pueda oír tu voz, que quiero ser guiado. Dígale: Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti. Mira este proyecto que tengo. Aquí hay personas que tienen en su mente, en su corazón, nuevos proyectos de vida. Espíritu Santo, muéstrales. Pregúntale al Señor, pregúntale en este momento: ¿ese negocio que voy a hacer es tuyo? Ese noviazgo, ese matrimonio, lo que estoy a punto de hacer, las decisiones que estoy a punto de tomar, ¿están dentro de tu perfecta voluntad? Ese viaje que quiero hacer, ¿es tu perfecta voluntad? Guíame, Señor, porque no quiero hacer las cosas conforme a mi deseo, sino que quiero obedecerte a ti. Yo no quiero andar más de aquí para allá, sino que quiero cimentarme, echar raíces, florecer y dar fruto abundante para tu gloria. Dar fruto bueno, porque por sus frutos, es por mis frutos que conocen si soy tu hijo. Padre, gracias. Gracias en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú te manifiestas como tú quieres. Padre, gracias, oh Dios. Gracias por cada hijo tuyo, que tú nos amas tanto. Hermano, el Señor te ama tanto. Eres un consentido de Dios. Y tú, hermana, que a veces el diablo te hace sentir que tú no vales nada, que te hace sentir que no tienes valor para nada ni para nadie, eres una princesa de Dios. No le creas más hoy al enemigo. Créale al Señor, quien dio su vida por ti, y que una gota de esa sangre preciosa borró todos nuestros pecados, que el acta de decretos que había en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario, y que hoy el Señor te dice: no temas, yo soy. No tengas miedo, yo soy. Yo soy el que te ama, yo soy quien dio la vida por ti, yo soy quien te restaura, yo soy quien intercede por ti cuando el enemigo te acusa. Porque especial tesoro eres. Especial tesoro eres. Santo eres tú, mi Señor. Gracias por este puñado de hijitos tuyos, que hoy tú sanas su corazón, que hoy quitas todo temor y todo miedo que el diablo ha colocado. Hay personas, a pesar que hay poquitos, pero hay de ellos personas que tienen miedo, que el enemigo les ha colocado pensamientos de mentira. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y si de pronto tus vestidos están sucios, hoy es el tiempo para que esta palabra que el Señor ha dado y está dando, lave esos vestidos, porque tus pecados fueron borrados con la sangre del Señor Jesucristo el día que abriste tu corazón para que Él viniera a ti. Ese día tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque yo sé que tú estás obrando. Tú estás obrando, tú estás llenando.
Tú estás sanando heridas. Hoy el Señor te dice: hija mía, perdone. Es necesario que perdones. Es necesario que perdones de todo corazón. Porque así como les enseñé en el Padre Nuestro, en la oración modelo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Es necesario que perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño, a los que han hablado mal de nosotros, a los que nos han pagado mal por bien. Es necesario para que tu corazón sea libre, para que seas sana, para que seas sano. Es necesario que perdones de todo corazón. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú estás aquí en este lugar, porque tú estás en el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te pido, amado Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, que en este instante cada hijo tuyo pueda sentir tu presencia. Yo puedo llamar y darles palabras, pero no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Yo te pido que seas tú el que le hables a su corazón. Háblale, Señor, háblale tú, háblale tú, habla tú, habla tú. Habla a su corazón, para que ese corazón sea libre, para que ese corazón sea sano. Gracias, mi Señor, porque tú haces unas cosas que solo tú haces, que no entendemos, pero que tú las haces, y lo que tú haces es perfecto. Gracias, mi Señor. Hoy te doy gracias por cada hogar que está en este lugar, por cada hijo, por cada papá, por cada mamá. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias porque en este momento tu Espíritu Santo está ahí en tus hijos. Hermano, ¿cuánto hace que tú no sientes al Espíritu Santo fluyendo en ti? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? En este momento el Espíritu Santo quiere moverse a través tuyo. Déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir. Quizás estaba contristado, pero Él está en ti porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y como seres humanos nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos asumido algo que no es, pero hoy el Señor te dice: te estoy llamando, porque con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, tú eres mi hijo. Hoy el Señor quiere abrazarte, déjate abrazar, déjate arrullar. Hoy el Señor te arrulla, te abraza, te consiente. Tu mente es libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar se llama Iglesia Cristiana de Restauración. Iglesia Cristiana de Restauración, unción, poder y gloria. Porque Él da la unción, Él da el poder, y toda la gloria y la honra es para Él. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias, oh Dios, porque hoy tus hijos van a salir de este lugar restaurados, renovados, sanos, libres, rejuvenecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esos evangelistas que tú estás levantando. Gracias porque pronto este lugar será pequeñito y habrá que hacer 5 cultos, pero tú ya tienes los ministros de alabanza, porque un solo grupo no se puede. Gracias, ya tú tienes al que va a estar predicando en un culto, en el otro, que serán 5 cultos el día domingo. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias porque tú ya lo tienes dispuesto. Padre, hemos orado por los habitantes de estos barrios, de esta localidad, pero tú traerás del norte, del sur, del oriente, del occidente, de otros departamentos, aún de muchas naciones, vendrán a este lugar a buscar tu favor y lo hallarán. En el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y en este momento, Padre, oramos por los que hoy no pudieron venir por alguna razón. Enviamos palabra de sanidad al hogar del hermano César, de la hermana Aura. Palabra de sanidad y liberación a todos los que hoy no vinieron.
Hoy enviamos palabra de liberación al corazón de Edwin. Hoy creemos por un milagro tuyo de sanidad en su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy declaramos creyendo, Padre amado, que en este instante tú llenas los cielos y la tierra, que tú estás aquí con nosotros, pero estás allí donde ellos están y que tú los tocas ahora mismo. Enviamos palabra de liberación, de sanidad a la vida del hermano Juanito, de cada uno de los que no están en este lugar, a los jóvenes que no están. Tu Espíritu Santo los toca y los atrae con lazos de amor y de misericordia, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, por este batallón, por este ejército que tú levantas, que enviaremos a los hospitales, a las cárceles, por los barrios, de puerta en puerta, a anunciar que Cristo viene, que Él nos ama, que Él es bueno, grande y misericordioso, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Gracias por estos hogares que tú estás trayendo y que estás fortaleciendo para la honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.